Buenas tardes, hoy es 7 de marzo del 2023. Estamos en la sala de junta de la Fundación Rafael Hernández Colón. Esta entrevista formal e informal, porque me gusta que la persona se sienta libre, relajada, para en este viaje en el tiempo volver a repasar unas páginas. Estamos en una primera entrevista, yo diría que hasta introductoria, porque hay unas limitaciones de tiempo, pero se pueden hacer una serie de entrevistas para luego cubrir más detalles con un ser humano que está junto a mí, que creo que es una bendición, no creo, considero, estoy seguro que es una bendición del Señor poder estar aquí en esta entrevista como parte del proyecto de historia oral de la Fundación Rafael Hernández Colón, que tiene el nombre de Voces de la Historia. Y estoy aquí junto a Vidia García Torres. Sí, así. Vamos a ver algunos detalles de su trayectoria tan admirable y tan ejemplar. Y quisiera comenzar por el principio, ¿dónde nació? Pues yo nací en el Hospital Presbiteriano de la Ashford, en Santurce. Mis papás vivían en Bayamón, cerca de la calle Comerío. ¿Por qué en Bayamón? En Hermanas Dávila, en la urbanización Hermanas Dávila, mi papá era asambleísta municipal de Bayamón. Y pues desde ese entonces yo comencé a ver cómo era el servicio público desde esa temprana edad. Wow. Para los que no la conocen y para quienes la conocen, y es un momento de wow, nostalgia, recuerdo grato. ¿Sus padres quiénes eran? Mi mamá es Carmen Ana Ortiz Rodríguez de Yauco, del barrio Barinas en Yauco. Y mi papá es Ramón García Santiago, de el pueblo de Yauco también. ¿Y qué nos puede decir una reseña de sus padres? Bueno, los dos venían de unas familias bien pobres. El papá de mi papá, mi abuelo, era cortador de caña. Y papi siempre nos decía que él iba a llevarle las fiambreras con el almuerzo que le hacía mi abuelita a mi abuelo. Mi mamá, su papá murió bien joven, así que no me podía decir muchas cosas de él, pero sin embargo su mamá, que se llamaba Inocencia, ella y mami durante toda la vida se convirtieron en las musas de mi cocina, porque ellas hacían de todo, lo hacían, pues, lo freían, lo guayaban, los pasteles, todo. Y con ellas, cada vez que yo cocino en casa, las musas les pido, ¿verdad?, que me orienten, porque nunca me decían, búscate esta receta, me decían, pues echar un poquito, pruébalo. O sea, no era cuestión de libro de cocina, es como mejor sea y tú lo vas probando, como en la vida, que tú vas haciendo y vas viviendo y vas viendo las cosas que no te funcionan, que no te van a saber bien en la vida. Y, y así fue como yo aprendí, así fue como yo me crié. Da la casualidad que papi y mami, los dos, eran bien inteligentes, unos niños inteligentes, que en ese tiempo los que iban a las escuelas eran pues los más adinerados del pueblo, y a mami la pusieron en una escuela donde su maestra de primer grado pidió, que era una señora muy adinerada en el pueblo de Yauco, le pidió a mi abuelita que si mami se podía quedar con ellos durante la semana, y entonces, porque así no la tenían que traer a la escuela, desde el campo hasta el pueblo, y entonces podía irse allá los fines de semana. Y así mami, contrario a todo el mundo en su familia, pues aprendió cómo era que se vivía y cómo se pensaba, cómo se leía. Eso era
pues los libros no estaban allí para todo el mundo. De lo mismo que la etiqueta en la mesa o cómo comer, cómo se ponía los platos para uno comer, pues no era como en el campo, que era lo que tú encontrabas y lo que se podía hervir y lo que tú sembrabas, sino que la criaron de una manera que, como le decíamos a mami, ella era finísima. Mi papá, pues hijo de un cortador de caña que tenía hermanos y hermanas menores que él, y me decía que si había un pollo, un pollito que cocinaban, pues a él le tocaban las patitas, al hermanito chiquito de papi. O sea, porque al mayor le toca algo, ¿verdad?, más sustancial, pero a su hermano pequeño le tocaban las alitas, así. No era, o sea, que tú apreciabas lo que tenías y compartían todos de lo que había. Pero siempre le dijeron a papi que continuara estudiando. Y así papi lo hizo, porque para él la educación representaba, y así nos lo hizo bien claro, tú cambiar tu vida y hacer lo que tú te propongas. Wow, y en ese hogar yo estoy viendo una combinación de valores, de humildad, de respeto, de atesorar lo que llega a la mesa como un regalo del Señor. ¿Cómo fue esa etapa formativa y de estudios de Lidia? Mía, bueno, estuve en la escuela Reina María de Hostos y allí estuve en kinder, en Río Piedra, y de allí fui al estado de Massachusetts, a Boston, donde mami le dieron una beca para estudiar terapia del habla, que eso era algo en aquel tiempo, y estoy hablando del año 60. Y entonces allí fue que yo aprendí inglés, y de allí regresamos a Puerto Rico y yo estudié en la escuela elemental y secundaria de la Universidad de Puerto Rico. Una escuela de laboratorio donde pues se daban muchas clases demostrativas, donde los estudiantes de educación iban a ver las clases que se daban allí para aprender a ser maestros. Y eso me influenció a mí, porque yo decidí, cuando me gradué de escuela superior, estudiar educación. Wow, educadora, y llegó a ejercer. Sí, de hecho, hice la práctica, yo era maestra secundaria de inglés, y hice la práctica en la escuela de la cual yo me gradué con la maestra mía de 7º y 8º grado de inglés, la señora Cordero, Bernice Frank de Cordero. Wow, es bien admirable cuando uno recuerda con cariño a los que fueron nuestros educadores, nuestros mentores. Y paralelamente a eso, su papá creo que también ocupó responsabilidades como en la Junta de Planificación. Sí, recuerdo en la Junta de Planificación había un salón de conferencias, así como donde estamos ahora, donde se reunían todos los miembros de la Junta de Planificación para tomar las decisiones en cuanto a cómo Puerto Rico se iba a desarrollar físicamente. Y recuerdo haber visto la maqueta del Expreso Las Américas, la 52 de ahora, pero en aquel tiempo yo lo que tenía eran 8, 9, 10, 11, 12 años. Recuerdo haber visto la maqueta de Plaza Las Américas, que eso fue el centro más grande cuando se inició. Y yo vi ese edificio con tantas divisiones, y entonces lo vi convertido en realidad.
De la misma manera que cada vez que paso por el Expreso de las Américas hacia Ponce, recuerdo haber visto y que me explicaran cómo iban a hacer esos puentes que van de una montaña a la otra y que están sostenidos. ¿Cómo era la ingeniería para eso? Y yo era una nena. Y entonces cuando yo los vi, yo, ok, o sea, vi eso. Y ahora el que pasa por allí ni se da cuenta de los puentes, pero yo me acuerdo de la historia. Wow, de verdad que es una trayectoria admirable ver cómo la génesis, tanto de un ser humano como del desarrollo del país, o sea, en torno a usted veo que el país se va desarrollando y cómo una maestra se va encaminando hacia la cuestión administrativa. Bueno, tan pronto yo estaba a punto de terminar mi bachillerato en Río Piedras, en la universidad en Río Piedras, yo había vivido toda mi vida siendo partícipe de lo que papi hacía. No digo del trabajo de papi, de lo que papi hacía, que lo hacía con una admiración, que lo hacía con una... Él se sentía tan feliz y tan honrado de poder contribuir al desarrollo de Puerto Rico de esa época, que nosotros pasábamos cada fiesta, cada día festivo de Navidad, de Acción de Gracias, de Año Nuevo, de las madres, de los padres, en diferentes áreas de donde papi estuviera trabajando. O sea, podía ser en una escuela para niños que no veían, o podía ser en un asilo de ancianos, podía ser en las fiestas del 25 de julio que se celebraban en San Juan y que allí se hacía una parada completa. Mira, yo me sabía todas las canciones, yo me sabía el himno de Puerto Rico, porque entonces cuando tú veías a las personas que venían a hablar sobre el estatus de Puerto Rico, esa celebración de el 25 de julio, y tú veías a don Luis Muñoz Marín, que papi me decía, ese es abuelo Muñoz. Wow. Pero, o sea, y esos eran patrones de toda mi vida creciendo. Tú vas ilusionándote con que tú también puedes contribuir, tú también puedes poner ese granito para ayudar. Wow, de verdad que es impresionante todo lo que nos ha comunicado hasta este momento. Por un lado vemos sus padres, su familia, cómo ellos se destacan, cómo usted se destaca. Y viendo el paso de los años, llegamos a esta etapa en que estuvo la primera gobernación de Rafael Hernández Colón del 73 al 76. ¿Qué usted recuerda de ese tiempo? De ese tiempo, bueno, obviamente la inauguración del programa de cupones en Puerto Rico, porque papi fue la persona que empezó a trabajar para conseguir ese programa a Puerto Rico, que se extendiera a Puerto Rico. Y cuando se inauguró ese programa en Aguadilla, yo recuerdo haber ido, y están las fotos de eso, en que se está entrando y las familias con sus carritos, ¿verdad? Donde ponen todas las provisiones que están comprando. Las provisiones que empezaron a comprar no era el arroz, de las habichuelas, era esta manzana que los niños nunca habían probado, porque eso no era algo común. Digo, papaya sí, mango sí, pero unas manzanas o unas uvas o unas lechugas, eso era distinto.
Y eso era lo que los niños querían poner en el carrito de la compra. Y los padres decir que sí, ahora sí, ahora sí lo podemos poner y comprar para que tú lo pruebes. Pues para mí eso fue una inspiración de un acto donde antes los que tenían mucho y los que tenían poquito ahora podían estar más nivelados porque ambos podían probar las mismas, los, las mismas carnes, las mismas, los huevos. Yo me acuerdo cuando se iba al cine y tú pagabas con un huevo para entrar al cine. Sí, sí. O que tú querías probar una Coca-Cola. O que una batida, un helado. O sea, en aquel tiempo lo que había eran Limber, Piragua, pero un mantecado. Pero con los cupones lo podían comprar. Eso es una nueva dimensión al programa de cupones para alimentos que fue un gran auxilio en tiempos de crisis económica por el aumento del petróleo. Un gran alivio fue ese programa de cupones para alimentos. Llega la administración de Hernández Colón, pues estuvo hasta 1977. Luego hay un periodo de tiempo hasta el 85 que llega a ser su papá secretario del Senado. Él ya había trabajado en la oficina de Rafael Hernández Colón, oficina del senador. Del presidente. Del presidente del Senado, claro. Y yo quería saber, ese periodo de tiempo de más de 10 años, ¿cómo fue su trayectoria? Bueno, durante ese tiempo yo recibí una beca para estudiar administración pública en la Universidad de Nueva York, en la capital, en Albany. Y allí, pues, me dieron una beca donde yo tenía un internado por las mañanas en la Oficina de Desarrollo Regional de la capital de Nueva York, y por las tardes y por las noches yo, pues, tomaba mis clases. ¿En qué área? Era en el área de desarrollo urbano y vivienda. O sea, que los programas federales que todavía los hay, yo empecé a trabajar con ellos desde el 1977, allí empecé a estudiarlos. Los programas para envejecientes, para vivienda de envejecientes a una escala mayor, como los programas para familias de ingresos bajos y moderados. Y eso en mí hizo una diferencia porque el tener en mis manos, en mi mente y en mi corazón las llaves para abrir y facilitar a otras familias que tuvieran esa necesidad de vivienda asequible, para mí eso fue, pues, tremendo, tremendo. Y cuando hizo esos estudios de tanto alcance humano y de justicia social, ¿alguna vez llegó a pensar en que llegaría a ser secretaria del Departamento de Vivienda? No lo pensé. Lo que sí pensé... Sí, y hemos visto esa trayectoria admirable de estudios, de superación, de una base de valores. Y en eso de valores, o sea, fíjense, estamos viendo una trayectoria, hemos visto los años 60, los años 70, llegaremos a los 80 y los 90, pero pensando en el modelaje que necesitan los jóvenes, los adultos, yo quisiera saber si hay alguna anécdota o alguna lección que nos pueda comunicar en esta etapa antes de llegar a su trabajo en vivienda. Sí. Pero, ¿qué bases le inspiraban a usted a ver que el servicio público pues, puede ser digno e incorruptible? Bueno, eso para mí yo lo llamo las lecciones de vida que me dio papi. Y papi siempre me decía, cuando era algo bien serio, importante para el resto de mi vida,
me decía, hija mía, de esto se trata. Por ejemplo, él me decía, cásate con alguien que le guste bailar, porque si no baila, no te va a hacer feliz. Cierto es, si te va a mi casa, verá que yo tengo una cocina bien abierta, bien grande, porque allí ponemos música y bailamos todo. A mi edad, como mi hijo bailaba allí con sus amigos cuando estaba en la escuela superior, y el baile y el ritmo siempre nos ha gustado en la familia García. De la misma manera, algo que pienso todos los días que papi me dijo fue, hija mía, haz que tu precio sea tan alto que nadie nunca lo pueda pagar. O sea, tus intereses, tu ética, tu honestidad. No dejes que nada, ni un regalo, ni dinero, ni que te digan, ay, te vamos a dar cualquier cosa si tú nos das esto a favor. Nada de eso es importante. Mantente en tu principio, en lo que aprendiste, cómo te educamos, con una dignidad, porque él me decía que me asegurara que cuando yo pusiera mi cabeza en la almohada cada noche, yo pudiera dormir tranquila. Ese es el tipo de lección de vida y de la misma manera que me dijo, o sea, nada material que no sea más importante, que nada material sea más importante en mi vida que mis sentimientos, que mi corazón, que mi ilusión, que mi sensibilidad. Esas son las lecciones de vida. Wow, lecciones de vida. Ese es un concepto, wow, que le da mucho sentido a lo que uno vive en diferentes formas, tanto en el hogar como en las instituciones, como en lo cotidiano, en lo comunitario. Ok. Y después de esa etapa en que usted se formó, en que su papá llegó a ser secretario del Senado, o sea, llegamos a este cuatrienio del 85 al 88 que Puerto Rico tuvo una gran revitalización y llegamos al 89 al 92, que es la etapa en que usted llega a ser secretaria de Vivienda. ¿Y cómo fue que llegó ahí? De una manera que te la tengo que contar. Primero que nada, en el 88 mi hijo nació y nosotros vivíamos en Nueva York y trajimos a Jorge Ramón a Puerto Rico para que pues la familia lo conociera. Mi mamá, mi papá ya lo había conocido porque papi me fue a ver inmediatamente. Pero cuando veníamos en el avión hacia Puerto Rico, ¿quién venía para Puerto Rico también? El gobernador. Rafael Hernández Colón. Rafael Hernández Colón. Y cuando nos vimos, pues él me reconoció y después que estábamos ya sentados en el avión y volando, Berrocal, el licenciado Berrocal, me pidió que viniera un momentito a hablar con él al lado del asiento del avión. Y entonces yo vengo y me siento y hablamos y él me pregunta, ¿qué tú estás haciendo? Porque digo, desde el 70, desde que papi estaba trabajando con él en el Senado, pues ya nos conocíamos. A pesar de que yo era pues una adolescente. ¿Qué tú has hecho? Pues yo estoy trabajando en vivienda, he trabajado en vivienda, con una maestría en administración pública, en desarrollo urbano. Y él, oh, qué bueno, que me alegro. ¿Y qué vienes a hacer a Puerto Rico? Pues vengo a traer a mi hijo para que lo conozcan y lo disfruten y que él sea puertorriqueño, ¿verdad? Y
después de eso, a unos cuantos meses después, me llega una llamada de mi papi, mi papá, y me dice, mira, estuve reunido con el gobernador y de alguna manera llegaste tú al tema. Y él me preguntó que si tú querías entrevistarte con él, que él iba a estar en la ciudad de Nueva York tal día. Y entonces papi me dice, nena, no sé qué va a pasar, pero prepárate. Y yo dije, muy bien, pues voy a encontrarme a un hotel en la ciudad de Nueva York, donde él estaba también con el licenciado Berrocal, y me trajo al cuarto. Antes de yo reunirme con él, me aseguré que yo había pensado en todo mi desarrollo y cómo ese desarrollo se podía poner para el uso en Puerto Rico, cómo yo podía ayudar. Y cuando me senté a hablar con él, que volví y hablé sobre las diferentes partes de vivienda, desde vivienda pública en Nueva York hasta el problema de los deambulantes, que es un problema enorme aún todavía en todo el mundo, hasta el programa de administración de vivienda, porque yo sabía que Puerto Rico era la región de los Estados Unidos que más vivienda que estaba pagada por el Departamento de Vivienda de los Estados Unidos, es la región más grande. Y pues todo eso le expliqué, el financiamiento de vivienda, porque trabajé también con la agencia de financiamiento de vivienda en Nueva York. Y entonces él me preguntó si yo estaría interesada en ser considerada por él para la posición de secretaria de vivienda en Puerto Rico. Wow, eso es para uno quedarse. Era para uno, pues, tremendo honor que me considerara, sobre todo viniendo de un gobernador como él, porque ya yo lo conocía y yo sabía rigurosidad, entendimiento y una inteligencia incomparable. Así es que, pues para mí eso fue tremendo orgullo que me considerara. Y lo próximo que oigo es que cuando llega a Puerto Rico, dice, esta es la persona para ocupar el departamento de vivienda. Wow, y llega al departamento de vivienda, recuerdo ese cuatrienio en que por un lado estaba usted en vivienda, estaba su papá En el Senado. No, pero vivienda, hablamos cuatrienio 89-92. Él todavía no estaba él todavía no estaba en el departamento de Hacienda. ¿Y cómo él llegó a Hacienda? ¿Y cómo hubo esa etapa en que hubo usted en vivienda y él en Hacienda? ¿Pero cómo se llegó a ese nivel? Bueno, yo estaba en vivienda y papi estaba como secretario del Senado. De hecho, papi me dijo, hija mía, si vas a ir al Senado para que te consideren para esa posición, aquí está el presupuesto del Departamento de la Vivienda, que era así, enorme. Y pues yo había estudiado presupuesto también en administración pública, pero el presupuesto de Puerto Rico y el presupuesto de los Estados Unidos es diferente. El año fiscal de uno comienza en octubre primero y el de Puerto Rico en julio primero. O sea que ahí uno empieza a ver unas diferencias y yo no podía pues pensar que los senadores y representantes iban a ver la diferencia. Así que me tocaba a mí, yo ponerme. ¿Por qué? Porque cuando se comunicó que yo iba a venir a Puerto Rico desde Nueva York,
a dirigir una agencia de esa importancia, pues muchos se preguntaron, pero ¿cómo va a ser si ella, de dónde salió? O sea, ¿qué conocimiento tiene de la realidad puertorriqueña? Y pues lo primero que hice fue prepararme para eso. Y otra lección de vida que papi me dio fue ese presupuesto tan enorme del departamento, porque había muchos fondos federales, obviamente por vivienda pública. Y papi me dice, el secretario que no sabe cada línea de su presupuesto no tiene control de esa agencia. Y tú, me dijo, vas a ir allí y todos los senadores y representantes, cada uno tienen proyectos en sus comunidades, en sus regiones, en su distrito, que te van a preguntar. Yo me aseguré, como a mí me gusta hacer las cosas, de que yo sabía cada proyecto de cada región, el costo y en qué estado estaba ese proyecto de interés para ese legislador y su comunidad. Oiga, estudiar toda esa información, eso es en sí un proyecto, hablando de proyectos. Pero es bien interesante porque no solamente tú lo estudias, sino que tú vas a esa comunidad y tú ves la realidad de lo que dice el papel y de lo que tú estás viendo, de cómo se está desarrollando ese proyecto. Porque si te dan una cantidad de dinero para un año, ¿cómo va a ser que en ese año no se cumpla con todo lo que había que hacer para usar esos fondos? Que si tú no los ibas a usar debidamente, se los pudieran haber dado a otro programa. O sea, que es, sí, el papel y la realidad. La administración Hernández Colón dejó en el 1992 una economía pujante, una economía que ya había tenido proyección internacional con el pabellón de Sevilla y con todos los eventos internacionales que hubieron en eso del quinto centenario. Parte de ese legado fue su trabajo como secretario de Vivienda, su papá estaba en el Departamento de Hacienda. Sí. No te había contado cómo surgió que papi fue a Hacienda. Retomo lo que iba a decir ahora. Sí, lo que pasó fue que la secretaria de la Gobernación, la honorable Sila Calderón, pues ella, obviamente yo me tenía que reunir con ella para discutir muchas cosas de mi departamento y ponerla, ¿verdad?, que entendiera y que supiera lo que estaba pasando. Y en eso, pues, había renunciado el secretario de Hacienda. Y ella me dijo, nos conocíamos porque ella fue estudiante de papi en la escuela de planificación. Y papi como que la adoptó a ella como si fuera una tercera hija. Así es que, pues, Sila y yo nos conocíamos. De hecho, trabajamos en el proyecto de renovación de la comunidad de Cantera. Caminamos toda Cantera y eran cosas, pues, de interés para mí en vivienda y de interés para ella y para el gobernador. Y entonces, en una de esas conversaciones, Sila me dice, ¿tú sabes qué tú crees de si Moncho consideraría ser secretario de Hacienda? Y yo le dije que papi estaba en el Senado y que pues él había trabajado y era compañero de vida de el presidente del Senado, Hernández Agosto. Y yo le dije, si se quisiera considerar, pues entiendo que el gobernador debe de hablar con el senador Hernández Agosto. Y eso fue lo que pasó. Y en esa conversación llegaron a un acuerdo de que si papi decía que sí,
pues él podría ser el secretario de Hacienda. Y así fue como pasó. Wow, Dios obra por caminos misteriosos. Menciono estas partes de fe porque me consta que tanto a su papá como a usted tenían una base de fe bien bonita. Y en ese cuatrienio, como estaba diciendo, que Puerto Rico pues, tenía una economía pujante cuando tenía la administración en 1992. Aún que hubo una desaceleración en unos momentos de ese cuatrienio. Recuerdo que en vivienda, por ejemplo, dos temas fueron el efecto del huracán Hugo y el cambio grande que hubo en la administración de los residenciales públicos. Yo quisiera saber pues, si tiene algún recuerdo, alguna anécdota. Digo esos dos temas básicos, pero puede tomar alguno más. Bueno, el tema primero del huracán Hugo. Ese huracán, yo doy fe de que cuando ese huracán entró a Puerto Rico, todos los empleados del Departamento de la Vivienda ayudaron, estuvieron día y noche. De hecho, después del huracán, un planificador del Departamento de la Vivienda salió inmediatamente para Vieques en un avioncito y allí durmió en la arena, durmió en una caseta de campaña, pero él hizo el recuento completo de los daños que inmediatamente él vio para reportárselos a FEMA. Y cuando llegaron por fin a Vieques a hacer el diagnóstico de los daños, ya él tenía lo inmediato para ayudar a las familias. Por otro lado, recuerdo bien reunirme con las familias en Fajardo. Eso fue allí en Fajardo. Y sobre todo recuerdo, teníamos unas reuniones cada día a las 6 de la mañana en Fortaleza para dejarle saber al gobernador todo lo que cada agencia estaba haciendo para ayudar a todas las comunidades afectadas por el huracán Hugo. De hecho, por ejemplo, el estado de Nueva York mandó, no había agua, el estado de Nueva York mandó unos aviones especiales con cientos de miles de galones de agua. Y usted se puede imaginar cómo los empleados de vivienda, y ese era el gobernador Mario Cuomo, cómo los empleados de vivienda ayudamos todos a sacar todos los galones y repartirlos en las comunidades, tanto en los residenciales como en las comunidades rurales que podíamos. Y de la misma manera, un día después de la reunión de las 6 de la mañana con el gobernador, él me dijo, vámonos en helicóptero para revisar todo el área. La zona marítimo-terrestre, cómo está afectada, como por ejemplo en Loíza, en Río Grande, allí en Luquillo, en Fajardo. Y fuimos en un helicóptero de Fura viendo todo. Y volamos sobre Vieques, sobre Culebra. Vimos todo, cómo todo ese terreno había sido erosionado por las marejadas del agua del huracán Hugo, aunque el huracán Hugo fue un huracán de vientos. Y cuando nosotros veíamos todas las casas que los techos
habían volado. Pues la lluvia que cayera, el mal tiempo que hubiera, el viento, todo dañó tanto en Ponce, en toda, Dios mío, en toda el área, en Ceiba, Patillas, Calley, todos los recuerdo cuando nosotros sobrevolamos la isla para tener el conocimiento específico de los daños que habían sufrido las viviendas en Puerto Rico. Wow. Y ahora Sí. la administración de vivienda pública, Ujú. que fue lo segundo que me preguntaste. Ujú. Y la administración, o sea, vivienda pública era parte de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, de la CRUF. Y por lo que habíamos encontrado mediante un estudio acerca de la CRUF como una corporación pública y una corporación que se alimentaba de lo que vendía, de los recursos que tenía para vender, y entonces de allí pues le pagaba, bregaba con los diferentes proyectos, y ese estudio reveló que la corporación estaba en quiebra. O sea, una corporación pública tiene que pagarse ella misma y no podía. Y entonces estaba usando fondos de todo lo que vendía para empezar a pagar a los empleados. Y me reuní con un grupo de abogados y también con el gobernador y también con el ayudante de legislación para ver, esto es una medida enorme, porque cerrar una corporación del gobierno, pues es algo que, a menos que no sea totalmente, que no se pueda arreglar, pues es difícil hacer. Se van a afectar personas que han estado trabajando allí en la Cruz, han completado muchos proyectos de desarrollo por más de 25 años. Y entonces tomamos unas decisiones de darle preferencia a los empleados de la Cruz para cualquier otro empleo en primera preferencia sobre todas las otras agencias del gobierno. Y lo otro fue pues darle que se pudieran retirar con el retiro del gobierno aquellos empleados que tenían de 25 o más años de estar allí. Pues cuando eso pasa con la Cruz, pues como el Departamento de la Vivienda es un departamento sombrilla que tenía el Banco de la Vivienda, la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, el departamento y las comunidades rurales, la división de las comunidades rurales, donde es que se hacían las parcelas y se hacía pues la repartición de parcelas y ver a esas familias al fin tener un terreno donde construir una casa. Eso era algo pues muy importante para todos nosotros. Pero entonces, al hacer eso, esos fondos federales y esa administración de cada uno de los residenciales, había que continuarlo porque eso ya estaba. En Puerto Rico en aquel tiempo había más de 200 residenciales públicos, y desde pequeños hasta enormes. Pues se hizo otro proyecto de ley creando la Administración de Vivienda Pública. Y eso el gobernador lo firmó durante ese cuatrenio, lo recuerdo, y me regaló la pluma, el bolígrafo con que firmó esa ley. Todavía la tengo. Así es que son situaciones difíciles en el gobierno que hay que
pensar, estudiar y referir estas son las situaciones, así como se puede remediar, o a mitad, o completo, o no hacer nada. Pero la visión del gobernador era servir a la gente, a las comunidades, y que esas personas tuvieran lo que necesitaban. Y las personas que vivían en vivienda pública necesitaban eso. Así es que había que darles una mejor administración para continuar el futuro de esas familias, de esos jóvenes, de esos niños que vivían en los residenciales en aquel tiempo. Sí, yo recuerdo todavía el mensaje televisado del gobernador Hernández Colón cuando habló sobre este concepto de la privatización de la administración de los residenciales, que en ese momento hizo una recapitulación de los esfuerzos que se hicieron del 85 al 88, que se crearon programas como Red, Recursos de Entretenimiento como Comunicación, sí. OCACIR. Hubo una serie de esfuerzos para mejorar calidad de vida y él sentía, y lo dijo directamente, que como que no había funcionado en la forma que él quería. Y entonces, luego de esos procesos que usted mencionó, se llegó a la privatización de la administración. Hablando aquí en esta entrevista, pues puedo dar fe de que sí, han funcionado. Quizás en historia oral esto no se hace mucho, pero no es para dirigir su respuesta, sino de mi vivencia, sí, hubo una mejora en la administración de los residenciales públicos. Y en adición a eso, pues ya que estamos en esta etapa de entrevista, no sé si hay algo del Departamento de Vivienda, alguna lección o anécdota o alguna lección para las nuevas generaciones. Bueno, algo, y era de vivienda pública, de la agencia a mi casa, que era de Atorrey a Trujillo Alto, todas las noches cuando yo salía, yo pasaba por los residenciales López y Cardó, por todos esos residenciales de Río Piedras hasta Trujillo Alto. Eso para mí me llenaba de, pues, mi familia. Y lo otro es que hicimos un programa, como tú mencionaste, para los residenciales que se llamaba Verano de Superación, donde los diferentes jóvenes de los residenciales tenían un campamento. ¿Y qué pasaba en ese campamento? Pues mira, doy fe. El coliseo del baloncelista Rubén Rodríguez iba a los residenciales a enseñarles a jugar baloncesto como él lo jugaba. Hasta el día de hoy, Rubén Rodríguez se acuerda con un orgullo tan grande de eso que hicimos, Verano de Superación. Los llevamos a diferentes sitios. O sea, los niños que tenían más recursos, pues sus familias podían pagar un campamento de verano. Los de los residenciales no lo tenían, pero se lo dábamos también. Así que ese es el tipo de recuerdo, porque siempre es lo que había en ese momento, cómo lo llevamos, cómo lo desarrollamos para que el futuro sea mejor. Y así, usted pues, veo que dejó el Departamento de la Vivienda con la frente en alto, con el deber cumplido. Me atrevo a decir que honró dignamente las bases formativas que fueron vitales para tanto que usted ha hecho. Y en este momento yo quisiera saber qué nos puede decir de lo que hizo desde que salió de vivienda hasta hoy. Y como digo, algún anécdota, algún consejo a las nuevas generaciones. Bueno, primero que nada, comencé un trabajo que era totalmente diferente a vivienda. Y fue trabajar con el ejército de los Estados Unidos, con el Army, y allí trabajé con los soldados y las familias. No te puedo decir cuántos de mis soldados eran puertorriqueños, son puertorriqueños. Trabajé
en el batallón de la Policía Militar. Trabajé en el batallón, en la brigada de los helicópteros. Y trabajé de donde me retiré en el 2020 con la Brigada Espacial. En todos ellos había familias puertorriqueñas, pero en todos ellos había familia, no importa de dónde fueran, porque no todos eran norteamericanos. Había muchos que habían venido de diferentes países, habían conseguido la ciudadanía americana y estaban en el ejército muy orgullosos. Pero trabajar con esos soldados y con las familias y ayudarlos a conseguir todos los recursos que las familias militares necesitan y todo el apoyo que esas familias, porque el soldado se va y la familia se queda. Y la familia tiene que bregar con todas las situaciones, que se le daña el carro, que se enferma un niño, que la escuela pasó algo, que hay pandemia, con todo eso. Y para mí, pues siguió siendo un servicio ¿verdad? A las comunidades, al público, no un trabajo. Yo puedo decir que estuve de vacaciones toda mi vida, porque todo lo que yo hice no era trabajo, era inspirado, era con amor, era para ayudar, era para yo aprender también de tantos y de tantas situaciones de las cuales me hice, que aprendí y me hice partícipe, que no he trabajado un día de mi vida. Eso de por sí es una inspiración, uno tener pasión, hacer lo que a uno le gusta. Le agradezco esta entrevista, de verdad que ha dicho unos puntos que se prestan para tocar muchos más detalles. Ojalá Dios permita, podemos hacer esto. Y unas palabras, como digo yo, como no de despedida, sino quizás un aliento al entusiasmo que nos podría dejar. Sí, bueno, hoy estoy aquí y para mí ha sido encontrar un tesoro en mi vida, porque todo lo que he visto, escuchado, aprendido, sé que es la herencia de don Rafael Hernández Colón. Y esa herencia, por favor, escuchen bien, lo que él hizo desde que empezó era que él tenía una visión. Y esa visión de entonces, si buscan las historias que yo he estado siguiendo durante estos días, son de situaciones y de problemáticas que todavía existen, pero ya se tenía desde los años de él la visión de mejorar, de arreglar, de cómo se estudiaba para el beneficio del pueblo y de proveer para el pueblo lo que el pueblo necesita. Así es que para mí ha sido un honor estar aquí y por favor estudien, vengan aquí y escuchen y vean y lean todos los pensamientos que desde sus incumbencias tenía, que verán que todavía los apuntó, los escribió, los dijo y todavía podemos trabajar en eso. Gracias, encantado, bendecido y gracias, no sé ni cómo más decirlo, lo seguiré diciendo todo el día y mañana y pasado, porque en verdad Dios nos regala espacios y momentos y lecciones de vida para el crecimiento propio y para inspirar a los demás. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias, don Rafael.